Padre nos enseña que comenzamos todo con la oración y terminamos todo con la oración. In the name of the Father, En el nombre del and Padre, the Son, y del Hijo, and of the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. Amen. Amén. Dear children, Queridos hijos, I beseech you by a personal witness, les ruego que con su testimonio personal help those who do not know how to live holiness. ayuden a aquellos que no saben cómo vivir la santidad. Dear children, Queridos hijos, you've witnessed by your life. den testimonio con su vida. Sacrifice your lives for the salvation of the world. Sacrifiquen sus vidas por la salvación del mundo. My little children, Mis queridos hijos, I wish that all people convert yo deseo que todas las personas se conviertan and see me and my son Jesus in you. y que vean a mi Hijo Jesús y a mí en ustedes. I will intercede for you and help you to become light. Yo intercederé por ustedes y los ayudaré a convertirse en luz. In helping others, Ayudando a los otros, your soul will also find salvation. su alma también encontrará la salvación. Que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Thank you Gracias for inviting us por invitarnos to come to this beautiful town of Guadalajara. a venir a este hermoso pueblo de Guadalajara. When we arrived late last night, Llegamos anoche por la tarde we were met by some wonderful people y nos recibieron unas personas bellísimas who put on a little dinner for us, que nos hicieron una pequeña cena and he could have fed all of Guadalajara. y pudo haber alimentado a toda Guadalajara. And you won't believe how good God is, because yesterday was a fast day and we fasted all day, but we arrived at 12:45. It was already Saturday. Y ayer era día de ayuno, pero como ya eran las 12:45, pudimos cenar todo. And we ate everything. Y nos comimos todo. So we've been very spoiled already. Así que ya nos consintieron demasiado. And I thank you for coming this morning Y les agradezco por estar aquí esta mañana to pray for peace. Yes. para orar por la paz. This is my wife Nancy, Esta es mi esposa Nancy and this is Martinique y esta es Martinique, from Mexico City. de la Ciudad de México. Martinique has much experience in Medjugorje. Martinique tiene mucha experiencia en Medjugorje. She lived with us for 1 year, Vivió con nosotros por un año and her sister. y su hermana. And so she has translated many times for me when I have to give my testimony. Así que ella ya tradujo muchas veces para mí este testimonio. So it really is a joy for her to be here for me, Y realmente es una alegría que ella pueda estar aquí, because she is truly my spiritual daughter, porque ella es en verdad una de mis hijas espirituales and we love her very much. y la queremos mucho. Her father is a very big singer, entertainer in Mexico City, Su papá es un cantante muy importante de México. and I'll try and pronounce the last name. Acha. Acha. Emmanuel Acha is her father. Emmanuel Hacha. And but when Martinique was with us, Pero cuando Martinique está con nosotros, she sang many times for us, for the children in Medjugorje. ella nos cantó muchas veces y para los niños de Medjugorje. And I said to her, Papa, Y yo le dije a su papá, papá, she's very good too. ella también es muy buena. So today you're here to hear a testimony.
Esta mañana están aquí para escuchar un testimonio. And what I have to say is not easy. Y lo que yo tengo que decirles no es fácil. It's difficult to stand here Es difícil pararse aquí and reveal everything in my life. y revelar todo lo que ocurrió en mi vida. But the only way you can have the real truth is to speak the truth. Pero el único modo en que yo puedo transmitirles la verdad es diciéndoles la verdad. I'll start from the beginning, Comenzaré desde el principio. and Nancy will do the first part, Nancy hablará sobre la primera parte and I'll do the last part. y yo terminaré después. And I thank you from my heart for coming. Y les agradezco de todo corazón. The story is a story of God's grace. Esta historia es una historia de la gracia de Dios. I was a lawyer. Yo era una abogada, My husband was a businessman, mi esposo era un hombre de negocios, car dealer, importer of boats, real estate magnate. hombre de negocios, importaba autos, vendía muchas casas. And our life was without God, without prayer, and without sacraments. Y nuestra vida era sin Dios, sin oración y sin sacramentos. When I met my husband Patrick, he was already divorced for the second time. Cuando conocí a mi esposo Patrick, ya estaba divorciado para ese entonces 2 veces, With 4 destroyed children, con 4 hijos destruidos, one on drugs, uno en drogas, another on alcohol. otro en alcohol. Our daughter divorced twice before age 24. Nuestra hija ya se había divorciado 2 veces antes de cumplir los 24 años. Our oldest son living a life of immorality that cannot even be spoken of. Nuestro hijo mayor llevando una vida de una inmoralidad de la cual ni siquiera podemos hablar. They had everything material money could buy. Tenían todo lo que el dinero pudiera comprarles. Most expensive schools, Las escuelas más caras, vacations, vacaciones, cars, autos, everything. todo. But they had no God. Pero no tenían a Dios. And that was a fruit of a life without God. Y ese es el fruto de una vida sin Dios. After 6 years of mortal sin, we decided to get married. Después de 6 años vividos en pecado mortal, decidimos casarnos. In a helicopter on top of a mountain, En un helicóptero encima de una montaña, civilly. civilmente. Only the tears of my mother pushed me to see the bishop. Solo las lágrimas de mi madre me empujaron a ir con el obispo. The bishop explained that Patrick's first wife waited 17 years, El obispo nos explicó que la esposa de Patrick waited 17 years esperó 17 años before she received the annulment from the Holy See, the Vatican. antes de recibir la anulación de su matrimonio por la Santa Sede. Second marriage was outside the church. El segundo matrimonio fue fuera de la iglesia So with the permission of the bishop, we were married in church, y así, con el permiso del obispo, pudimos casarnos por la iglesia, dressed in white in mortal sin. vestido de blanco, pero en pecado mortal. And God, in his humility and meekness, Y Dios, en su mansedumbre y humildad, gave us the sacrament of marriage. nos regaló el sacramento del matrimonio. And after this marriage in church, our life continued without God and without church. Y después de este matrimonio dentro de la iglesia, nuestra vida continuó sin Dios, sin la iglesia. It was in a life like that that my brother sent us the messages of Medjugorje. Y en una vida así, mi hermano nos mandó un libro con los mensajes de Medjugorje. I opened the booklet and I saw that Our Lady was calling to conversion. Abrí el libro y descubrí que nuestra madre nos llamaba a la conversión. That certainly couldn't apply to me. Y eso definitivamente no podía aplicarse a mí. As a lawyer, I reasoned everything according to the law. Como abogada, yo vivía todo según la ley. I had every one of the sacraments in a drawer, Tenía todos los sacramentos en un cajón and I went twice a year to church. y acudía a la iglesia 2 veces al año. To me, a Catholic was nothing more than that. Para mí, ser católico no significaba nada más que eso. So I decided to give the messages to my husband so he could throw them away. Y así decidí darle el libro a mi esposo para que él los tirara. My husband did not believe that God exists. Mi esposo no creía que Dios existe. When he was 14 years old, Cuando tenía 14 años, he was so wounded in a Catholic school
14, he asked him, Dad, who is God? Cuando uno de nuestros hijos tenía 14 años, le preguntó, papá, ¿quién es Dios? Patrick took a $20 bill and said, my son, this is your only God. Patrick tomó un billete de $20 y le dijo, hijo mío, esto es Dios. There is no other God. No existe ningún otro Dios. So you can imagine my shock Y así podrán imaginarse mi shock when I gave these messages of the Queen of Peace of Medjugorje to my husband. cuando le entregué este libro de los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje a mi esposo To throw them away. para que los tirara. And he instead opened them, Y él, en cambio, los abrió, read one message leyó un solo mensaje, in a booklet. No visions, no apparitions. Read a message in a booklet. no visiones, no hubo apariciones, solo leyó un mensaje en este libro And started to cry. y comenzó a llorar. In one moment, En un momento, through one message a través de un of the mensaje Queen of Peace of Medjugorje, de la Reina de la Paz de Medjugorje, God heard 48 years of prayers of Patrick's mother. Dios escuchó 48 años de oración de la madre de Patrick. Patrick's mother was an orphan raised by the Sisters of St. Joseph in Canada. La madre de Patrick fue huérfana y fue criada por las hermanas de San José en Canadá. Every day for 48 years, she prayed the Holy Rosary for her son. Y todos los días durante 48 años rezó el Santo Rosario por su hijo. The more she prayed, the worse it became. Y entre más oraba, peor se volvía. She saw no improvement for 48 years, Ella no vio ninguna mejoría durante 48 años, but she persevered. pero perseveró. And in one moment, through Y en one un message of the Queen of momento, Peace, a través de un mensaje de la Reina de la Paz, God heard much more than her prayers. Dios escuchó mucho más que sus oraciones. Here's what happened. Esto fue lo que ocurrió. The messages arrived, Los mensajes llegaron and I had no idea what a message was. y yo no tenía idea de lo que eran los mensajes. I said, Nancy, what is this? Y le pregunté a Nancy, ¿qué es esto? She says, they're the messages of a place called Medjugorje, Ella me dijo que eran los mensajes de un Where some- lugar que se llamaba Medjugorje, where some kids say they see the Mother of God. donde algunos niños dicen que ven a la Madre de Dios. Here. Toma. I don't need a message. Yo no necesito un mensaje. What am I going to do with a message? ¿Qué voy a hacer con un mensaje? I have a big business. Yo tengo un gran negocio. My business is fantastic. Mi negocio es fantástico. I don't need anything. No necesito nada. So Nancy takes the messages, Así que Nancy toma los and mensajes Nancy put the messages back in my hand, y los pone de nuevo en mi mano. and Nancy said, Y Nancy dice, here, aquí, my pagan husband, mi esposo pagano, you throw these away, tú tíralos and it's on your conscience. y se quedará en tu conciencia. Pagan husband. Esposo pagano. And she's telling the truth. Y decía la verdad. I walked away from the church when I was 14 years old. Yo me alejé de la iglesia cuando tenía 14 años. When I got these messages, Cuando recibí estos mensajes, I hadn't been inside the church for 30 years. no había entrado a una iglesia en 48 años. Married and divorced twice. Casado y divorciado 2 veces. 4 children. 4 hijos. I never took inside the church in my life. Nunca los llevé a una iglesia. I don't even baptize my kids. Ni siquiera los bauticé. When my kids asked me about God, Cuando mis hijos me preguntaron sobre Dios, I said, here, yo les dije, tomen, here, my son. toma hijo, Here, this is God. esto es Dios. And that's how I lived. Y así es como yo vivía. That's how I was. Así era. And Nancy put the messages in my hand. Y Nancy puso los mensajes en mi mano. What am I going to do with a message? ¿Qué voy a hacer con un mensaje? But the word conscience Pero la palabra conciencia made me open it up. hizo que los abriera. So I opened the message book, Y así abrí el libro de mensajes and I looked for the smallest message I could read. y busqué el mensaje más pequeño que pudiera I'm not leer. going to read a big, long message. Give me a little message. No voy a leer uno grande, dame uno pequeño. And the message I read Y el mensaje que leí said, decía, I call you to conversion los llamo a la conversión for the last time. por la última vez. That's the message of the Queen of Peace. Ese es un mensaje de la Reina de la Paz. For the last time. Por la última vez. And something happened. Y algo ocurrió. My heart goes like this, Mi corazón comenzó a hacer and the así tears, y las lágrimas and they won't stop.
y no paraban. I go find Nancy in the house. Fui a buscar a Nancy en la casa. Nancy, Nancy, why won't you tell me about these messages? ¿por qué no me dijiste de estos mensajes? Why didn't you tell me they were true? ¿Por qué no me dijiste que eran verdad? Nancy, these kids are telling the truth. These are real. Nancy, estos niños están diciendo la verdad, esto es real. And I'm in shock. Y yo estoy en shock. When you see yourself Cuando te ves a ti mismo and you're Catholic siendo católico and you've lived in mortal sin y has vivido en pecado mortal since you were 14 years old, desde que tenías 14 años, it's the worst day of your life. es el peor día de tu vida. And this is the worst day of my life. Y ese fue el peor día de mi vida. Because I knew it was true. Porque yo vi la verdad And I was Catholic. y yo era católico. I was the same as these kids in a Catholic school. I was an altar boy. Yo era igual que estos pequeños en una escuela católica. I said I don't need God. This is my life. Y yo dije, yo no necesito a ningún Dios, el dinero es mi vida. The Queen of Peace said, La reina de la paz I dijo, call you for the last time. te llamo a ti por la última vez. And I have no idea what to do. Y no tenía idea de qué hacer. I'm in shock. Estaba impresionado. And so we get invited to a conference like Y así this. nos invitaron a una conferencia similar a esta. I said, Nancy, Y le dije, Nancy, come on, we got to go to this conference. vamos, tenemos que ir a esta conferencia. It's about my messages. Es sobre mis mensajes. My messages. Mis mensajes. I didn't know 10 million people had the same book. No sabía que 10 millones de personas más tenían el mismo libro. And so Nancy says, okay, we'll go to the conference. Y Nancy dice, está bien, vamos a la conferencia. Remember what happened? Nancy gave me the messages. Recuerden lo que sucedió. Nancy me Nancy dio a said, mí los you mensajes. throw them Y away. dijo, tú tíralos, Pagan husband. esposo pagano. No, I read one message. Pero leí un mensaje. And now we go to this conference just like this. Y entonces fuimos a una conferencia And that night, y esa noche the priest el sacerdote said, dijo, I want everybody to do something special. quiero que todos hagan algo especial. What? ¿Qué? He said, tonight, Esta noche I want you to consecrate your children quiero que consagren a sus hijos, to the Queen of Peace, a la Reina de la Paz, to the Immaculate Heart of Mary. a su inmaculado corazón. Nancy, Nancy, what a great idea. qué gran idea. How did he know about our kids? ¿Cómo supo sobre nuestros hijos? My youngest son Mi hijo más pequeño baptized himself Anglican se bautizó a sí mismo at anglicano. school, En la escuela comes home with a certificate. llegó un día a casa con un Said, certificado look, Daddy, I'm an Anglican. y me dijo, mira papá, soy anglicano. I said, how did that happen? How'd you get to be an Anglican? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo eres anglicano? Because Daddy, you never took me inside a church once in my life. Y dijo, papá, tú nunca me llevaste a una iglesia. And the minister said we should be baptized. Y el ministro me dijo que yo debería estar bautizado. So I'm an Anglican. Así que ahora soy anglicano. Okay, we'll be an Anglican. Ok, sé anglicano, está bien. Okay, this same boy, a year later, Un año después, I ese get a mismo phone call. joven, I get a phone call from the school me llaman de la escuela and said, y dicen, your son is expelled from school. We don't want him back. tu hijo está expulsado de la escuela, no lo queremos de nuevo. What did he do? ¿Qué hizo? What happened? ¿Qué pasó? This is this kind of a school. Era ese tipo de escuelas. The school principal says, Y el director de la escuela dijo, your son tu hijo is a drug dealer in the school, maneja droga en la escuela and we don't want him back. y no lo queremos de regreso. How did he get to be a drug dealer? ¿Cómo se convirtió en eso? He has too much. Tenía demasiado, He has too much. tenía demasiado. These kids have too much. Estos niños tenían demasiado. So he comes home. Y así que volvió a casa Now he has a Rastafarian, the con las dreadlocks, rastas. and I have an Anglican Rastafarian drug dealer living in my house. Y entonces tengo a un chico con rastas, anglicano y que tomaba drogas, Who can't go to school. que no puede ir a la escuela, No school in Canada would take him. porque No, ninguna he's escuela en finished. Canadá lo aceptaba. My second son, Mi segundo hijo, macho rugby player, jugador de rugby muy grande, a fantastic player. un jugador fantástico. 4 nights a week he plays rugby. 4 noches a la semana jugaba rugby. 4 nights a week he's so drunk he can't find his car. 4 noches a la semana estaba tan borracho que no podía hallar su coche. What do you do with a kid this big? ¿Y qué haces con un chico de este tamaño? Nothing. Nada, Nothing. nada. So my youngest one's a drug dealer. Así que el más pequeño maneja drogas, My second son's alcoholic. el segundo es alcohólico And my daughter. y mi hija. Daddy, I'm in love with Michael. Papi, estoy enamorada de Michael. You're 17 years old. Tienes 17 años. What
what is this in love with Michael bit? ¿Qué es esto de que estás enamorada con Michael? Daddy, we're going to get married. Papá, nos vamos a casar. Never. Nunca, Never. nunca. Watch this. Miren esto. She goes to her mother. Va con su madre Her mother signs she could be married at 17. y su madre le da el permiso y se casa a los 17 años. My daughter Mi hija married a guy se casó con un cuate I never met. que yo nunca conocí. Isn't that ridiculous? No es Can you ridículo. imagine that? I never met this guy. I don't know who he is. Nunca conocí a este tipo, no Now- sé quién es. Okay, now that was at 17, right? Now at 18 we have a grandson. A los 18 años ya teníamos un nieto At 19 she comes in, she's crying. y a los 19 años entra conmigo un día llorando. She's in my office, big tears. Está en mi oficina con lágrimas. Come on, tell daddy what happened. What's the big ¿Qué tears? pasó? ¿Por qué las lágrimas? Dile a papá. Daddy, we just got divorced. Papá, nos divorciamos. We just got divorced. Nos acabamos de divorciar. I said, great. Yo le dije, muy bien, Get rid of this guy. deshazte de este tipo. This is my fatherly advice. Este es mi consejo de padre. Take my car. Toma mi auto, Take my credit card. toma mi tarjeta, You just go to California and find somebody else. vete a California y encuentra uno nuevo. Isn't that wonderful fatherly advice? ¿No ese es el mejor consejo que han oído de un padre? And she does. Y lo hizo. She does. She comes back from California Volvió de California with a guy called Mark. Mark, con whatever. un tipo que se llamaba Mark, Marries this guy. se casa, A year later, un año después divorces him. se divorció. And I'm going crazy with her. Y yo me estoy volviendo loco con What ella. are you doing? Married, divorced, married, and divorced. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Te casas, te divorcias, te casas, te divorcias? ¿Qué haces? Daddy, Papá, what did you do? ¿qué hiciste tú? See what I taught my kids? ¿Vieron lo que le enseñé a mis hijos? My kids had never been inside the church. Mis hijos jamás habían estado en una iglesia, I've never baptized my children. jamás los bauticé, I've never said a prayer with my kids from the day they were born. nunca dije una oración con mis hijos desde el día en And que they had nacieron. all the money that they could spend on earth. Y tenían todo el dinero que pudieran gastar en la tierra. They had the best clothes, the best schools, the best cars. Tenían la mejor ropa, los mejores coches, la mejor escuela. And all I have is drug dealers, alcoholics, and divorces. Y yo lo único que tenía era alcoholismo, drogas y divorcios. The fourth boy, El cuarto hijo he tells me he's gay. me dice que es homosexual. Oh, wow. Wow. Why are you gay? ¿Por qué eres homosexual? Because, Daddy, you didn't love me enough. Porque papá, no me quisiste You demasiado. were never home. Nunca estuviste en casa. What do I say? ¿Y yo qué digo? What do I say? ¿Qué respondo? My daughter wrote me a letter. Mi hija me escribió una carta, The saddest letter I ever got. la carta más triste que he She recibido, said, Daddy, I never got used to missing you. y dijo, papá, nunca me acostumbré a... Yo nunca fui nada. And I had a big business that was fantastic. Y tenía un gran negocio, era fantástico. And my big business Y mi gran negocio destroyed 4 children destruyó a 4 hijos, because they were copies of me. porque eran copias mías. So we were at this conference. Y cuando estamos en esta The conferencia, priest said, consecrate these kids to the Mother of God. el sacerdote dijo, consagren a estos hijos al Inmaculado Corazón de María. Wow, great idea. Muy bien, gran idea. How do you do that? ¿Y cómo lo haces? Okay, I stood up. Me levanté, I don't know a consecration. yo no sé lo que es una And consagración. all I ever said, Y lo único que dije fue, Blessed Mother, Madre Santa, Queen of Peace, Reina de la Paz, take my kids tú toma a mis hijos and you be the parent y tú sé la madre, that I never was. porque yo nunca fui un Because padre. I'm a total failure. Soy un fracaso total. I am the total failure, not my children. Soy un fracaso total. Thy Yo, children were copies of me. mis hijos son copias mías And because they were copies of me, drugs, alcohol, divorces, y por eso solo había drogas, alcohol, divorcios, immorality that you can't even speak about. inmoralidad de la que ni se puede hablar. And the priest said, you consecrate those kids to the Mother of God. Y el padre dijo, ustedes consagren a sus hijos a la Madre de And Dios. that's all I ever said. Y eso fue lo único que dijo. Blessed Mother, take my children. Madre Santísima, toma a mis hijos. That's the first prayer I ever said in 30 years. Esa fue la primera oración que dije en 30 I'm años, begging the Mother of God to save my kids. rogando a la Madre de Dios que salve a mis hijos. Nancy and I spent 2 days at the conference. Nancy y yo estuvimos 2 días en la conferencia, I learned all about my messages. aprendí todo sobre mis mensajes And I learned that Our Lady in Medjugorje asked for 5 things.
Y aprendí que nuestra madre en Medjugorje nos pide 5 cosas. And this is her main message. Y este es su mensaje principal. Our Lady said, Nuestra madre dice, pray my rosary recen mi Santo Rosario, together juntos, every day. todos los días. And I promise Y yo les prometo you miracles milagros in your family. en sus familias. I promise you miracles in your family. You do this every day. Yo les prometo milagros en su familia si ustedes rezan esto todos los I días. said, Nancy, this doesn't work. Y yo le dije a Nancy, Nancy, esto no This funciona. doesn't work. Esto no funciona. Come on, Vamos, let's start. comencemos a rezar. I believe the message. Creí en los mensajes. Messages don't touch Nancy. Los mensajes no tocaron a I Nancy. said, Yo dije, we're going to pray the rosary. rezaremos juntos el And that's almost rosario. impossible Y eso es casi imposible, because the world does not want you to pray this rosary. porque el mundo no reza el rosario. Every distraction possible gets in your way. Y todo lo posible se pone en tu camino. So I said, we're going to pray this rosary every day. Pero yo dije, vamos a rezar el Santo Rosario todos los días. Come on, Nancy, we're going to start. Vamos, Nancy, comencemos. Not because I'm holy, not because I'm spiritual, because the Mother of God promised miracles. No Queen of porque Peace sea promised santo, miracles. no porque sea espiritual, sino porque la Madre de Dios nos promete milagros. Y yo creí en sus mensajes. So we start. Y así comenzamos. The most difficult thing I did in my life is start to pray. Lo más difícil que hice en mi vida fue comenzar a rezar. I come from a business world. Yo vengo de un mundo de negocios. No God, no prayer. No hay oración. God does not exist in business. Dios no existe en el negocio. The only thing that exists in business is this. Lo único que existe en los negocios es el dinero. So we start to pray. Pero comenzamos a rezar. And slowly, 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 Y Nancy and I lentamente are praying the rosary every day. comenzamos a rezarlo todos los días. Second message. El segundo mensaje. Our Lady said, La reina dice, go to Mass. vayan a misa, Minimum is Sunday. al menos los domingos. Come on, Nancy. Vamos, Nancy. Poor Nancy. Pobre Nancy. No, Nancy's in shock. Y Nancy estaba impactada. Nancy's sure something's wrong in my head. Nancy está segura de que algo ocurre en mi Her cabeza. husband said, pray the rosary. Her Su husband said, go to Mass. Su esposo dijo, vamos a rezar el rosario. Su esposo dijo, vamos a misa. This is not possible. Esto no es posible. We were in Puerto Vallarta Estuvimos en Puerto Vallarta for Christmas holidays. para unas navidades. And the midnight Mass Y en la misa de is right medianoche, across the street from the bar. que estaba frente al bar, And Nancy said, come on, let's at least go to Mass. It's midnight. Come on, come Nancy on. dijo, por lo menos vamos a misa, es medianoche. No. No, I would not walk across the street at midnight to go to Mass yo ni siquiera hubiera cruzado la calle para ir a misa, because I'm doing the hat dance in the bar. porque estoy bailando en el bar. And that's how far away from God I was. Y así es cuán lejos estaba yo de Dios. Now, Ahora, I'm asking Nancy, yo era el quien le come pedía a on, let's go to Nancy, Mass on Sunday. vamos a misa, es domingo. She's in shock. Y Nancy está This impresionada. never happened in our marriage. Never happened. Esto jamás había ocurrido entre I nosotros. only believe the message. Pero yo creí en los mensajes So we start. y We're comenzamos praying the rosary. a rezar el rosario, We're going to Mass. a ir a misa. And the third message Y el tercer mensaje is the most difficult. es el más difícil. Yesterday was a fast day. Ayer fue un día de ayuno And we fast from midnight to midnight. y ayunamos de medianoche a medianoche. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, they served lunch 1 hour Sirvieron. after midnight last night. sirvieron la cena una hora después de medianoche ayer. And we were really hungry, Y de verdad que teníamos hambre. but we really fast Pero realmente ayunamos. because Porque Our Lady said, nuestra madre dice, when you pray and fast, cuando ustedes oran y ayunan, you can stop wars. pueden detener las guerras. Wars. Las guerras. I read that message 50 times. Leí ese mensaje 50 What veces. war? What war? ¿Qué guerra? And then the light went on. Y después la luz se encendió. I have a war on drugs. Yo tenía la guerra de las I have a drogas, war on alcohol. la guerra del alcoholismo, I have a war with my daughter. una guerra con mi hija, I got a war with my gay son. una guerra con mi hijo homosexual. My house is a war zone. Mi casa es una zona de guerra. Our Lady said, you fast. Y la Virgen dijo, You can stop this war. si tú ayunas, puedes detener esta guerra. Our Lady promised that.
La Virgen lo promete. And look what's happening in Mexico with the wars. Y miren lo que está ocurriendo en México con tanta guerra. Our Lady said, when you pray and fast, you can stop it. Pero nuestra madre dice, si ustedes oran y ayunan, se puede detener. I believe her. Y yo lo creí. So come on, Nancy, we're going to fast. Así que vamos, Nancy, I don't comencemos know a how to ayunar. fast. Yo no sé ayunar. And now we have bread and water. Tenemos pan y agua. Oh, it's so much fun. ¡Uf! ¡Qué divertido! but we learned how to fast. Pero también aprendimos a hacerlo. And now we cheat a little bit. Now we have sweet tea and bread. Y ahora hacemos un poco de trampa porque tomamos té dulce con el pan. But everybody who comes to our house in Medjugorje fasts. Pero todos los que vienen a casa en Medjugorje ayunan. We get 125 priests. De pronto recibimos grupos de 150 Many sacerdotes. legionnaire priests come to us. Muchos legionarios vienen a nosotros. And everybody fasts. Y todos ayunan. And it's amazing. Y es hermoso. The graces from fasting. Las gracias que surgen del ayuno. And today, Y hoy you have so much energy. Something happens in your body that when you fast, tienes tanta energía. Algo ocurre en tu cuerpo cuando ayunas. fasting is good for your soul and your body. El ayuno es bueno para el alma y para el cuerpo. Because Our Lady said, you'll stop this war. Porque la Virgen nos dice, detendrán las guerras. And I believe that's the most important message today for Mexico. Y yo creo que hoy para México es este el mensaje más importante. Fight back. Fight this war. Peleen de regreso, Fight the drug war. peleen con el ayuno, With the rosary. con el rosario, With the mass. con la Santa And Misa, especially with the fasting. pero especialmente con el ayuno. Our Lady promised, La I Virgen lo will stop promete. this war when you fast. Yo detendré esta guerra si ustedes ayunan. So come on, Nancy, we're going to fast. Come on. Ok, Nancy, comencemos a ayunar. The fourth message. There's only, El cuarto only mensaje. 5 messages. The fourth message. Our Lady said, La Virgen dice, I want you to read the Word of God. deseo que lean la palabra de Dios. Read the Bible every day. Lean la Biblia sagrada Put todos the los Word of God in días. your heart. Pongan esa palabra en sus corazones. Oh, great idea. Qué gran idea. Super idea. Super. Nancy, go buy a Bible. Nancy, ve a comprar una Biblia. Nancy goes to the Catholic bookshop, Nancy va a la librería brings back a Bible this big. y trae una Biblia de este tamaño. It's the biggest Bible in our house. It's the biggest Bible I've ever seen. Es la Biblia más grande que he visto en toda mi vida. And for sure, we have the Word of God now. Boom. Seguro que tenemos la palabra de Dios ahora. And Our Lady said, live that Word of God. Put it in your heart. Live it, live it. Y nuestra madre dice, pongan esa palabra en sus corazones y vívanla. So every morning, Así que todas las mañanas we read the Word of God. leemos la palabra de Dios. Every morning, before we even get up, Cada mañana antes de levantarnos, we hold on to the Word of God. tomamos la palabra de Dios. Because Our Lady cried when she gave that message. Porque la Madre Santísima estaba She llorando said, you've cuando dio ese forgotten the mensaje. Bible. Decía, han olvidado la palabra de Dios. So we're praying the rosary. Así que rezamos el rosario, We're going to Mass, vamos a misa, fasting, ayunamos, reading the Bible. leemos la Biblia. I have never done any of these things in my life. Yo nunca había hecho ninguna de estas cosas en toda mi vida. I just believe the message. Simplemente creí en los mensajes. Until we come to the fifth message. Y de pronto llegamos al quinto mensaje. And this is the most important message. Y este es el más importante. And I want to have Father to come with me to help me with Le this. pido al Please, Father. Padre Gerardo que por favor se acerque, Because this is the most important message of Medjugorje. porque este es el mensaje más importante de Medjugorje. And I want to hold on to a priest for this. Y me agarro del sacerdote. Our Lady said, Nuestra madre dice, you cannot start conversion ustedes no pueden comenzar su conversión without confession. sin la confesión. We have 2 priests. Come on. Tenemos Come on, dos Father. sacerdotes más. Por favor, acérquense. 3 priests. Oh, boy, fantastic. Come on. Come on, Father. Come on. No, everybody. Everybody. It's an honor for me to have the priests here. Es You're un honor seminarian? Okay, tener a you're the estos priest? sacerdotes Okay, entre all nosotros. right. What? Oh, bravo, Padre. Super, bravo. God bless you, Father. Thank you. Thank you for coming. This is the most important message of Medjugorje for Este es el me. mensaje más importante de Medjugorje. Our Lady said, Nuestra madre dice, you cannot start conversion ustedes no pueden comenzar su conversión without confession. sin la confesión. Confession must be your first step to conversion. La confesión debe ser su primer paso para la conversión. And I have to go into the confession. Y cuando entré al confesionario, And this is a big thing for me.
Fue This un is paso huge. muy importante para mí. But when I go into the confession, Cuando entré al confesionario, I don't know what to say. no sé qué decir. So the priest asked me, Y el padre me preguntó, when was your last confession? ¿cuándo fue tu última confesión? And my heart stopped. Y mi corazón se detuvo And I had to tell him the truth. y tuve que decirle la verdad. 30 years. 30 años. 30 years. Hace 30 años. And then every sin I could think of, Y dije cada cosa que pude recordar. I put on the priest. Se la entregué al padre. Married, divorced, Casado, adultery, divorciado, affairs. adulterio, Married, divorced, adultery, affairs. casado, Twice. divorciado, adulterio, 3 veces. Baptized themselves Anglican. Mis hijos que se bautizaban a sí mismos Telling my kids anglicanos, this is God. diciéndoles que el dinero es Dios. I first married Nancy in a helicopter. Me casé con Nancy en un helicóptero. My kids are drugs, alcohol, divorces, gay. Mis hijos en las drogas, en el alcohol, en los divorcios, en la Because I was homosexualidad. never an example of a father. Never. Porque yo nunca I fui was el never ejemplo de un anything. padre. Nunca fui nada. And every sin I could pour out, I poured out onto the priest. Y cada pecado que recordé lo derramé sobre el sacerdote. You know what the priest did? ¿Y saben qué hizo el padre? You know what the priest said? ¿Saben qué dijo el sacerdote? The priest said, El sacerdote dijo, I absolve you. yo te absuelvo. I cried. Y lloré, I cried. lloré. I broke into tears in the confession. Me rompí sobre lágrimas en la I confesión. kissed him in the confession. Lo besé, Because that's the biggest gift I was given. es el regalo más grande que he recibido. Those words, Esas palabras, I absolve you, yo te absuelvo, are the most powerful words on earth today. son las palabras más poderosas en toda la tierra el día de hoy. Because no one else can say that. Porque nadie más puede decir eso. Only the priest Solo un sacerdote has the power tiene el poder to forgive sin. de poder absolver los Only the pecados. priest has Solo the el power sacerdote tiene to el poder consecrate the Eucharist. de consagrar la Eucaristía. Only the priest Solo el sacerdote can perform every sacrament of our Holy Catholic Church. puede realizar los sacramentos de la Iglesia Católica. And I believe today, Y yo creo this is the hoy greatest power on earth. que este es el poder más grande de la tierra. Because it was a priest in confession that saved my life. Porque fue un sacerdote en la confesión quien salvó mi vida. Because the priest has the power of God in his hands. Porque un sacerdote tiene el poder de Dios en sus And I manos. believe today that's the greatest power on earth. Y yo creo que ese es el poder más grande que hay en la tierra. And I believe today Y creo the priest que el sacerdote is a miracle of God. es un milagro de Dios. You know why the priest is a miracle? ¿Y saben por qué es un milagro? Because Porque he never said he's going to be a priest. él no fue quien eligió ser God sacerdote. said, come here. Dios dijo, ven God acá, said, you're going to be a priest. ven acá. God chose him. Dios los eligió. God chose him. Dios los eligió. And they said, yes. Y ellos dijeron sí. You understand? This is a miracle. This is God's choice. This is not a human choice. Y esto es un milagro porque es una decisión de Dios, no es una decisión humana. Our Lady in Medjugorje 2 months ago, Hace 2 meses, nuestra madre en Medjugorje dear children, dijo, queridos don't hijos, forget, no se olviden, God chose your shepherds. Dios eligió a sus pastores. And I believe that's the greatest gift we have on earth Y today. yo creo que ese es el don más grande que tenemos en la tierra. Because where are you going to go without a priest? Porque ¿a dónde llegarán sin un What sacerdote? chance have you got without a priest? ¿Qué oportunidades tienen sin un sacerdote? 1 hour before you leave this earth, who are you going to call? 1 hora antes de partir de este mundo, ¿a quién Your llamarán? bank manager? ¿A su director? No, you're going to call for a priest. No, llamarán a un sacerdote. Why? Why? ¿Por qué? Because we all know the truth. Porque todos sabemos la verdad. Our Lady in Medjugorje, the Queen of Peace, said there's only one truth, my son and his church. La Virgen en Medjugorje dijo, hay solo una verdad, mi hijo y su iglesia. And I'll tell you, this is the answer standing here in this altar today. Y yo les digo que ellos que están aquí parados en el altar son la The respuesta. greatest gift we have on earth today is our priests. El mayor regalo que tenemos en la tierra son nuestros sacerdotes. Because without them we have no chance. Porque sin ellos no tenemos nada.
So I'm still in confession. I'm still in the confession Y entonces estaba en el confesionario with the priest. con el sacerdote I have his arm like this. y lo agarré así And I said, y Father, dije, Padre, for the rest of my life, para el resto de mi vida I'm staying this close me quedaré así de cerca. because, ¿Por qué? Father, Padre, you're my insurance usted es mi seguro for eternal life. para la vida eterna. Yeah, grazie, Father. Grazie. Thank you, fathers. Thank you for saying yes. Thank you. You're a miracle of Padre. God. Gracias por dar su sí. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Thank you for saying yes. Gracias por haber dicho sí. And I would not have gone to confession Y yo jamás hubiera ido a la confesión, except the Queen of Peace says, you start with confession. sino porque la Madre del Cielo dijo, deben comenzar con la confesión. So Nancy and I start to pray. Y así Nancy y yo comenzamos a We orar, start to live the messages. comenzamos a vivir los mensajes And I still can do nothing with my children, nothing. y aún no hacía nada para mis hijos. So every night, Nancy and I pray the rosary. Pero todas las noches Nancy y yo rezábamos el rosario And every night, y cada noche, especially my youngest one, especialmente al menor, my Rastafarian Anglican drug dealer, al anglicano con rastas y que manejaba drogas, I asked him every night, yo le preguntaba todas las noches, would you like to pray the rosary tonight? ¿quieres rezar el rosario esta noche? No, No. no, No, no. no. Months. Por meses y He's meses, still got the long hair, still Rastafarian. aún con sus rastas, He's still on drugs. aún en las drogas. And then one night, Pero de pronto, una noche, like every night, I said, would you like to pray the como rosary todas las tonight? noches, le pregunté si quería rezar el rosario. And he said yes. Y él dijo sí. I said, Nancy, Nancy, what do I do now? ¿qué hago ahora? He said yes. Dijo que sí. The first yes. El primer sí. And so slowly, he starts to pray the Y rosary. así lentamente comenzó a rezar el rosario. And he tells me, oh, it's no big deal, I can do that. Y a mí me decía que quería hacer eso. But slowly, he starts to pray. Pero lentamente comenzó a rezar. Today, Hoy, that same boy ese mismo joven is now 37 years old. tiene 37 años. Except today, Pero hoy he's a Catholic. es católico. Today, Hoy he's a Catholic school teacher for the Sisters of St. John Bosco High School. es un profesor en la escuela católica de Don Bosco. And today he's married. Hoy está casado. He's got 2 beautiful children. Tiene 2 hijos hermosos. And the kids are cute because they look like me. Están muy guapos, se parecen a mí. I said, what happened to you? Y yo le dije, ¿qué te ocurrió? Anglican, Rastafarian drug dealer. Now you're a Catholic and a Catholic school teacher. What happened to you? Anglicano, en drogas, con rastas, y hoy eres un maestro en una escuela católica. ¿Qué pasó? He said, Papa, Dijo, papá, do you remember the first night we prayed the rosary? ¿recuerdas la primera noche que rezamos el rosario? Papa, something happened in my heart that night. Papá, algo ocurrió en mi corazón esa noche. Papa, when I saw you start to pray, Papá, cuando yo vi que tú I comenzaste knew a I had to rezar, change my life. comprendí que tenía que cambiar mi vida. Those are his words, not mine. Esas son sus palabras, no Papa, when I mías. saw you start, Papá, cuando yo te vi a ti comenzar, and I believe today, y yo creo que hoy, the most important thing in the family lo más importante en la familia is when the father starts to pray. es cuando el padre comienza a rezar. Because the kids follow the father. Porque los hijos siguen al padre. Whatever the father does, the boys are going to do. Lo que sea que el padre haga, los hijos lo harán también. When I lived a life that was completely away from God, Cuando yo llevaba una vida que era completamente alejada de Dios, my kids were exactly the same. mis hijos eran exactamente iguales. When we started to live the messages and start to pray together, Pero cuando comenzamos a vivir los mensajes y empezamos a orar juntos, everything changed. todo cambió. 2 years ago, Hace 2 años, he brought 52 kids from his school él trajo a 52 estudiantes de su escuela to pray in Medjugorje. a rezar en Medjugorje. I cried. Y yo lloré. I never thought this was ever going to be possible. Jamás imaginé que eso fuera I posible. never thought he would ever stop the drugs. Jamás imaginé que dejaría las drogas. Our lady said in Medjugorje, Pero nuestra madre dijo en this is the Medjugorje, miracle. You start. este es el milagro. You Ustedes pray this rosary empiecen. every day. I promise you miracles. Ustedes recen el rosario y yo les prometo milagros. I believed her. Y yo le creí. That's all.
Eso I don't es see todo. Our Lady. I don't have visions. I'm not a holy person. Yo no veo a la Virgen, yo no I tengo only believe the visiones, message. no soy una persona santa, pero creí en los mensajes. My second son, who drank every day, Mi segundo hijo, que tomaba todos los días, came to Medjugorje once. vino a Medjugorje una vez, This una is vez. all I did. Y lo único que hice fue esto. I said, "Here, my son. Le dije, toma, hijo, This will save your life." esto salvará tu vida. He goes back to Canada. Él volvió a Canadá. I have never heard from him for months and months and months. Yo no había escuchado de él desde hace meses y meses. And then one night I get a phone call. Y de pronto un día recibí una llamada. Papa, Papá, I quit drinking. dejé de tomar. Papa, I quit the rugby. Dejé el rugby. Papa, I have a new job. I'm a fireman. Tengo un nuevo trabajo, soy bombero. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? How did you quit drinking? How did you get the new job? What happened to you? ¿Cómo dejaste de tomar? ¿Cómo conseguiste un nuevo trabajo? ¿Qué ocurrió contigo? Papa, the rosary you gave me in Medjugorje. Papá, el rosario que me diste en Medjugorje. Those are his words. Those aren't my words. Those are his words. Esas son sus palabras, no las mías. Today he's married. Hoy está casado. He's got two beautiful little boys. Tiene dos niños pequeños. Se parecen a mí. Both the boys. Los dos niños. And I did nothing. Y yo no hice I did nada. nothing. No hice I nada. only believed the Queen of Peace. I only believed the message. Pero That's le all I creí did. a la Reina de la Paz. I creí only en los believed the mensajes. message. I call you to conversion for the last time. Los llamo a la conversión por la última vez. Changed my life. Cambió mi vida. My daughter, Mi hija she's got three divorces, hoy tiene 3 divorcios. huge problem with alcohol, Grandes problemas con el alcohol, but slowly she's fighting back. pero lentamente está recuperándose. Her big fight is with the alcohol, Su mayor pelea es con el alcohol and we pray for her every day. y rezamos por ella todos los días. With my son who's gay, Con mi hijo que es homosexual, I pray for him rezo por él because he's still so far away from God. porque aún sigue muy lejos de Dios. But Our Lady said, Pero la Virgen dijo, continue, don't stop. perseveren, no se Persevere. detengan, continúen. So we pray for him every day. Y así que rezamos por él todos los días. Our Lady in Fatima La Virgen en Fátima gives the most beautiful message dio el mensaje más hermoso for the children. para los hijos. She said, when you consecrate these children to my immaculate heart, Dijo, si ustedes consagran a vuestros hijos a mi corazón inmaculado, they will be saved. serán salvados. Even if you think Aunque ustedes piensen they have one foot in hell. que tienen un pie en el infierno. And I believe that's the most important thing we do Y yo creo que eso es lo más importante que podemos with our hacer children. con nuestros hijos. Consecrate them to the Queen of Peace. Consagrarlos a la Reina de la Paz. Because Our Lady promised, Porque They nuestra will be Madre saved. promete que serán salvados. and I had no idea how to save my children. Y yo no tenía idea de cómo podía salvar I a can't mis stop the hijos. drugs. I can't stop the alcohol. I can't stop the divorces. Yo no podía detener ni el alcohol, ni las drogas, ni los divorcios. Our Lady says, yes, you can if you start to pray, if you live my messages, Pero nuestra Madre dice, sí, sí puedes, si vives mis mensajes. especially the fasting. Especialmente con el ayuno. So we start to walk with the Mother of God. Así comenzamos a caminar de la mano de la Madre de Dios. You know, my mother was Italian. Saben que mi madre era italiana. 48 years she prayed. Durante 48 años She oró saw por mí. nothing, nothing. Ella no veía resultados Until the end, hasta el final. I go back to Canada. Cuando volví a Canadá, Come on, Mama, we're going to go to Mass. vamos mamá, vamos a Come misa, on, Mama, we're going to pray the rosary. vamos a rezar el rosario. She's crying such big tears. Ella lloraba y lloraba. The prodigal son has come home. El hijo pródigo volvió a casa. My mother died with a Medjugorje rosary in her hand, finally at peace, Mi madre murió con un rosario en la mano, finalmente en paz, at seeing the prodigal son come home. al haber visto a su hijo pródigo volver a casa. And only her prayers, Y solo sus oraciones, I believe, let me believe the messages of Medjugorje. yo creo que por ellas yo recibí la gracia de creer en los mensajes de Medjugorje. But I got a big gift from the messages. I have a big gift. Pero porque yo recibí un gran don en los mensajes. I didn't know that there was a big gift for me from the messages. Yo no sabía que habría un gran don en los mensajes. You want to know my big gift? ¿Saben cuál es ese gran regalo? Our marriage. Mi matrimonio. I didn't know how to be married.
I had no idea how to be married. Yo no sabía de cómo vivir el I was married and matrimonio. divorced twice. Yo me había casado y divorciado 2 veces, But with Nancy, pero con Nancy we pray together every day. rezábamos juntos todos los días And that's the secret of the marriage. y ese es el secreto del When you matrimonio. pray together, you stay together. Cuando ustedes oren juntos, permanecerán Because juntos. God blesses that marriage. Porque Dios bendice ese The matrimonio. Mother God will bless that marriage La Madre de Dios bendecirá ese matrimonio when you pray together every day. cuando recen juntos todos los We still días. argue. Hoy en día seguimos We still discutiendo, fight. We're normal people. seguimos peleando, somos personas normales. But if I have a really difficult day Pero cuando tengo un día muy difícil and I explode with something, y exploto con algo, I can go to Nancy puedo ir con Nancy and I say, y Nancy, le digo, Nancy, I love you. te amo, Forgive me. perdóname, Forgive me. perdóname. And that's the secret of our marriage. Y ese es el secreto de nuestro We matrimonio. can start together every day. Rezamos juntos todos los días, Because when you ask for forgiveness, porque cuando ustedes piden perdón, the marriage grows in love el matrimonio se and enamora respect. You can't even imagine how beautiful the marriage is. y se crece con respeto y con amor y no pueden imaginarse Because cuán we bello really es el still matrimonio. have difficulties with we're normal people. Porque aún tenemos dificultades, somos We're not personas some kind of a normales. holy couple. No somos ninguna clase de pareja santa. And almost all the arguments we have Y casi todos los argumentos las discusiones que tenemos are Nancy's fault. son la culpa de Nancy. And that's why Y es por eso my husband's wife que la esposa de mi esposo has to go to her husband many more times tiene que ir muchas veces más con él and say, y my decir, husband, marido, I love you. yo te amo, Please forgive me. por favor perdóname a mí. And that's the basis of our marriage. But Y the esa es la basis base de nuestro matrimonio. but the basis of our marriage is Jesus Christ La base de nuestro matrimonio es Jesucristo, with the Eucharist, con la with the Eucaristía, Mass. con la Santa Misa. Medjugorje is not Our Lady. Medjugorje no es Nuestra Medjugorje is Señora. Jesus Christ. Medjugorje es The Jesucristo. most beautiful time in Medjugorje is the adoration. El momento más hermoso de Medjugorje es la adoración You al don't see Our Lady. Santísimo. You don't see anything in Medjugorje. Nadie ve a la Virgen, nadie ve nada en Medjugorje, But you see Jesus. pero ves a Jesús. And Our Lady said, you come back to my son. Y la Virgen nos pide, vuelvan a mi hijo, Because Our Lady said, there's only one truth. porque solo hay una verdad, My son and his church. mi hijo y su iglesia. There's only one truth. Come Solo hay back to my una verdad. son. Regresen a mi hijo. Our Lady has never said, come to me. La Virgen jamás dice, vengan a mí. She's repeated many, many times, please, I beg you, come back to my son. Repite cientos de veces, les ruego, vuelvan a mi hijo. And through the messages of Medjugorje, through the messages of Our Lady, Y a través de los mensajes de Medjugorje, a través de Nuestra I Señora, was able to come back into the Holy Catholic Church. yo recibí el regalo de poder volver a la I iglesia. was able to come back to life Volví a la vida, because I was on the path to hell. porque yo estaba en el camino al infierno. So I make the decision. Así que comenzamos a tomar decisiones. Nancy, I want to go to Medjugorje. Nancy, me quiero ir a Medjugorje. What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? I have a Honda dealership, I have a BMW dealership, we have properties, buildings, cars, houses. We have everything in Canada, everything you can imagine. Teníamos todo lo que podían imaginarse, casas, coches, negocios. I said, Nancy, I want to go to Medjugorje. Pero yo dije, Nancy, quiero ir a Medjugorje. So I sold everything. Y vendí todo, I sold everything. absolutamente todo, You know, don't be radical, just sell everything. absolutamente todo. And everything is gone. Y todo se fue. We had nothing left to go back to in Canada. No teníamos nada a que volver en Canadá. Nancy's a lawyer for 10 years. Nancy había sido abogada por I 10 sold the law años. office. Vendí su oficina, Nothing to go back to. nada a que volver. And we flew to Amsterdam. Volamos hacia Ámsterdam, I bought a car. renté un coche And I said, Nancy, y le dije, Nancy, we have a problem. tenemos un problema. What? ¿Qué? Nancy, where is Medjugorje? ¿Dónde queda Medjugorje? I don't even know where it is. I have no idea where it is. No tenía idea de dónde quedaba No. Medjugorje. And she's crying big tears. Y entonces ella comienza a llorar. You grandes sold our lágrimas. home. Vendiste You nuestra sold the casa, business. nuestros You negocios, sold my law office. mi despacho. We have no home to go to. No tenemos un hogar a donde volver. Why do you want to live there? ¿Por You qué? have never been there. ¿Por qué quieres vivir ahí si ni siquiera hemos ido alguna vez? Nancy, Nancy, the mother of God lives there. la Madre de Dios vive ahí I'm going to be your neighbor. y yo quiero ser su vecino.
And you see what really happened. I only read one message. Y lo que en realidad sucedió fue que solo leí un mensaje. Nancy said, you throw these away. Nancy dijo, tú tira esto, Pagan husband. esposo pagano. And look what happened. ¿Y saben qué ocurrió? From one message of the Queen of Peace, A través de un mensaje de la Reina de la I've Paz, come back to life. yo volví a la vida. We got a beautiful marriage. Tenemos un hermoso The matrimonio. drugs are gone. The alcohol's gone with my children. The divorces are gone. Everything has changed. Todo ha cambiado. El alcohol y las drogas desaparecieron. Our Lady said, you live those messages, I promise you miracles. La Virgen dice, si viven mis mensajes, yo les prometo milagros. I believed her. Y yo le creí. It's so simple. I just believe the Mother of God. Es así de simple. Creí a la Madre de But the Dios. lady says, if you don't live them, Pero nuestra Madre Santísima I can't dice, help you. si no los viven, no puedo ayudarlos. so we try every day. Y así tratamos todos los días. So it's an honor for me to speak here today. Así que es un honor para mí hablar por ella I hoy. did everything wrong in my life. Yo hice todo mal en mi vida, I did one thing right. pero una cosa bien. I believe the Queen of Peace. Creí a la Madre de Dios. Thank you for inviting me today. Gracias Thank por you estar inviting aquí esta Nancy and I mañana. today. May God bless you. Que Dios los bendiga.